El origen oriental de la dinastía Aguilar. Hello chicas, bienvenidas a mi canal Pearl Sin Filtros. Y en esta ocasión este video es como una respuesta, ¿verdad? Para todas las ignorantitas que me escriben y que me responden burlándose del origen chino de la dinastía Aguilar. A mí se los juro que se me hace tan estupidito. O sea, pobrecitas, de verdad, pobrecitas. Se les nota que no han pasado de la esquina de su casa, de su casucha, definitivamente. Vamos a hablar rapidito, ¿verdad? Para enseñarles un poquito de cultura general a la gentuza, que tiene valor de reírse cuando ellos son unos patarrajadas, que si se hicieran un estudio que hay ahora para ver de dónde vienes, no hombre, dieran ganas de llorar. Escuchen bien de dónde viene esta reina de la música regional mexicana que pueden ver en este video. Me encanta esta mujer. Mírenle su físico, o sea, cómo se atreven. De hecho, para mí las mujeres más bellas que existen son las asiáticas. Y lo hablo porque sé, porque estuve ahí en China, estuve en Beijing, estuve en Xi'an, estuve en Shenzhen. O sea, lugares paradisíacos, bellos. O sea, yo no sé esta gentuza de quinta de verdad cómo se pueden reír. Así que les vamos a dar un poquito de culturita general, ¿verdad? Para que sepan de dónde viene el origen de esta dinastía hermosa que yo cuando me di cuenta, wow, China, con razón dije yo, ya veo de dónde viene lo bella de esta mujer. O sea, yo le miraba algo rarito y como ya les dije, a mí no me gusta ser común. Así que no, dije, ya veo por qué esta niña no es cualquiera. Escuchen esto, la ascendencia china de Angelita Linda Aguilar viene por el lado materno, viene del lado de su mamita. Su abuela materna, o sea, la madre de Anneliese, de su mamá, tiene raíces directas de China. Esto no es algo que ellas escondan, no hombre, ¿quién lo va a esconder? Yo, olvídense, o sea, esto es orgullo, es como mi raza, yo estoy orgullosa de mi raza, de lo que soy, porque ya les dije, no me gusta la gente común. Entonces dice, al contrario, es parte del orgullo de su familia, total. ¿Por qué dicen que es China, Argentina? Ay, no, lo de Argentina, sí, eso ya lo vamos a hablar después. Porque su madre Anneliese nació en Argentina, qué bueno, porque nacer, uno puede nacer en cualquier lado. Pero tu sangre, tu raíz, tu esencia, eso es lo importante. La sangre que corre por tus venas. Yo puedo nacer en cualquier lado, eso no tiene importancia. Y dice, pero sus ancestros son de China, o sea que ella solo nació ahí, qué bueno. Pero sus ancestros son de China, entonces Angelita Linda Aguilar tiene esa mezcla fascinante, sangre china y corazón 100% mexicano, por la dinastía Aguilar, obviamente su papito, ¿verdad? Que es 100% mexicano, así que es una potencia de jerarquía milenaria. O sea, la gentuza que cree que cuando te dicen chino en son de burla, o sea, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Y ya lo he visto en mucha gente ignorante. Si ustedes se van donde la gente, ¿verdad? Que a puras penas camina para adelante, que a puras penas ha pasado primer grado, es la gente estupidita que se ríe. Porque, a ver, ubiquémonos. O sea, estas viejas rogonas, ardidas, cornudas, patas rajadas, ¿verdad? Quieren burlarse de Ángela Aguilar diciéndole que es China. Lo miro en los comentarios de mis videos y por eso dije, voy a hacer este video. O sea, por favor, se nota que esta gentuza de cuarta, repito, no ha pasado de la esquinucha tierrosa de su casa. Y yo he estado en China, se los repito, así que lo digo con conocimiento de causa. Es una cultura poderosa, milenaria, con una disciplina y un respeto por su nación que ya quisiéramos muchos tener. Es como México, una cultura fuerte, con historia y con una dignidad que se siente en cada calle. China es una potencia mundial, o sea, no sean tarados, de verdad, taradas, porque la mayoría son las cornudas, acuérdense. Así que taradas, no sean taradas, estupiditas cornudas. Porque ser China, olvídense. Recuerdo que cuando estuve, les voy a platicar una anécdotita rapidito. Fui con un grupo de amigas, ¿verdad? Y como acuérdense que de este lado de Latinoamérica todas estas viejas cornudas son gordinflonas, son tripudas. Por eso es que vemos a la Angelita Aguilar bien fitness, bien linda, ya no como estas viejas, ¿verdad? Miren a la casucha. Yo no le miro nada de bonito a esa vieja. Si fuera baja, fuera una pelota total. Lo que medio la ayuda es la estatura. A mí me gustan como Ángela Aguilar, así. Delgaditas, finitas, lindas. Pues les cuento de que fuimos a varios moles. No, hombre, moles espectaculares. Ya se imaginarán, o sea, China, ¿verdad? Para empezar, allá no venden copias. Allá venden solo marcas.
Y bueno, fuimos a comprar ropita. ¡Wow! Ellos tienen una moda, no, hombre, espectacular, de verdad. Es que, miren, voy a hacer videos con mis fotitos para que vean, porque sí, la verdad que no tengo chancecito, pero sí lo voy a hacer. Voy a sacar el tiempo. Fuimos a los almacenes, no, hombre, almacenes preciosos, centros comerciales gigantescos, y fuimos a comprar ropita. Para no hacerles largo el cuento, ¿ustedes creen que mis amigas con las que yo iba pudieron comprar ropa? No, no pudieron comprar. Porque las chinitas parecen Barbies, son finitas. Ángela Aguilar, esa es una Barbie. Entonces, obviamente, nadie se compró ropa, nadie se pudo comprar ropa. Adivinen, solo yo. Yo sí me compré unos trajecitos espectaculares porque ellas tienen una moda diferente. Obviamente se visten diferente y a mí me fascinó. Lo que sí no pude comprar fue maquillaje. Porque recordemos que ellas son o blanquitas o tienen un color como amarillito, ¿verdad? Blanquitas o amarillitas. O sea que para piel morena, para piel negrita, no había. Entonces maquillaje no pude comprar, ni siquiera labial, porque venden unos labiales tan lindos, rositas con brillantitos, bien lindos. Y a mí los rositas pues no me quedan, ¿verdad? A mí me queda el rojo, el ocre, colores oscuros o fuertes. Pero ellas usan unos labiecitos tan bellos, tan delicaditos. Bueno, véanlas en sus videos. A mí me encanta esa cultura de K-pop. No, hombre, me fascina. Y verlas tan lindas, rosaditas, brillantitas, o sea, preciosas. Entonces maquillaje no compré, ropa sí. ¿Y qué les puedo decir? O sea, es una cultura bella. Las mujeres son bellas, los hombres guapísimos, porque anduvimos en el metro también. Y no, hombre, ahí uno mira de todo, ver las parejitas. No, hombre, parecen muñequitos los dos. A mí de verdad siempre me ha encantado la cultura y la gente asiática. Entonces se me hace de gente tan ignorante, tan pobre de cerebro, de cultura, de mundo, criticar a los chinos. Ubíquense, patas rajadas. Así que yo digo, ¿de qué se ríen? ¿De dónde viene la burla? ¿De Argentina? ¿De las cornudas argentinas? Obviamente, ¿verdad? Porque están defendiendo a la casucha de Quinta. Por favor, un país que lo único que exporta hoy es devaluación y drama. Hablemos de realidades, no de chismes, de pasillo barato. Vamos a ver si así como roncan duermen. Mientras China construye el futuro, porque recuerden que China es una potencia. Vieran que fui también, o sea, fui por varias cosas a ese viaje. Me estuve bastantito tiempo para decirles que estudié mandarín. Fui a universidades. Hombre, fuimos a una exposición donde ustedes saben que uno cuando va a una reunión de trabajo, uno ocupa Project o una pantalla ahora. No, hombre, ahí teníamos la pantalla en el suelo, o sea, era tridimensional, nosotros estábamos adentro. Y cuando fuimos a los museos a estudiar toda la cultura, todos sus ancestros, no, hombre, o sea, no, es que tengo que subir los videos, definitivamente los tengo que subir. Es una cosa maravillosa ese país, a mí me fascinó. Entonces se me hace tan estupidito de estas ignorantes, o sea, con solo eso de que se ríen. Ya se les nota de dónde vienen, del bordo tierroso de dónde vienen, ya se les nota. Porque una gente de mundo, una gente que sabe, no se va a reír de ese país. Jamás, jamás de los jamases. Volvamos al ruedo, hablemos de realidades, ¿verdad? Sin tapujos en la lengua. Mientras China, que es una potencia, repito, construye el futuro, Argentina no sale de la pobreza extrema. Mientras en China hay orden, en Argentina no superan el cagadal de la Rúa y el corralito que dejó a medio mundo en la calle. Y se ríen de una moneda milenaria, que es la de China, obviamente, ¿verdad? Porque hay que explicarles a estos con peritas y manzanas, porque ya ven de lo que se ríen, pobres estupiditos. Se ríen de una moneda milenaria cuando la de ellos no vale ni el papel en el que la imprimen. Imagínense ustedes, tengan un poquito de sentido común. No es tan difícil ocupar el sentido común. Así que Ángela Aguilar tiene sangre de una potencia como lo es China. Y es la esposa de un ídolo mexicano, Cristian Nodal. Así como es una dama de dinastía, no cualquier patarrajada. O sea, tiene una dinastía detrás. No es cualquier vecinita como las rogonas lloronas, no. Entonces no me vengan a comparar una cultura de éxito con un país que vive de recuerdos, mientras su economía se cae a pedazos cada día más. Así que por favor aprendan de historia antes de abrir la boca, antes de abrir la jeta, mejor dicho. Si no tienen pasaporte, si no tienen estudios, mejor quédense calladas, viendo como los que sí tienen mundo miran la realidad. Así que por favor, chicas, mis chicas lindas, me estoy dirigiendo a mis chicas hermosas, coméntenme qué opinan ustedes, qué opinan de dónde viene esta reina Ángela Aguilar, ¿verdad? Que es una belleza, no, hombre, con razón, mírenle su pelito, mírenle sus facciones, ay, tan linda. Y ella se persina porque ella es mexicana, cree en su Virgencita de Guadalupe, país con valores, ¿verdad? No como otros.
Así que mírenla qué bonita. Y no, hombre, ahí tiene un vozarrón. Ahí le bajé el volumen pues porque tenía que hacer el audio, ¿verdad? Es una belleza saber que tiene sangrita china y mexicana. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que bueno, les mando un enorme abrazo apretadito, calientito. Se me cuidan un montón y nos vemos en el próximo video. Chao.